Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios crea al ser humano y le otorga una labor básica y fundamental. El ser humano debía sojuzgar y dominar la creación. Cuando pensamos, hermanos, en sus principios bíblicos, en este elemento básico de la creación, aquí tenemos la respuesta a prácticamente cualquier pregunta. Habría que tratar de identificar dónde encontramos la base para contestar las preguntas básicas, válgame, de nuestra existencia. Durante la historia, la educación ha sufrido múltiples cambios. Usted sabe un poco de la historia de la educación, ¿verdad? Cuando llegamos a la época moderna, llegamos a filósofos como a Descartes, que afirmaba que lo único importante era la razón. De hecho, Descartes decía que él dudaba de todo, excepto de estar dudando. Él fue el que acuñó la frase típica de primero pienso y luego existo. La razón humana como la base para responder las preguntas básicas de la existencia. Por un lado, la razón. En la era moderna eso pasó. El modernismo trajo esto como consecuencia. Trajo un intento de responder a la pregunta básica de quién soy yo y para qué estoy aquí, partiendo desde la razón humana, la exaltación humana. Después de Descartes, en esto que llamamos época moderna, llegamos a una bisagra, a un personaje que funcionó como bisagra entre dos eras, la era moderna y la era posmoderna. Friedrich Nietzsche. ¿Quién no ha escuchado de este personaje? Nietzsche, en su obra El Loco, escribe lo siguiente, cito: ¿puedes olerlo? ¿Alcanzas a sentir su olor? ¿No lo sientes? ¿Qué olor?, le preguntaron al loco. El olor de la putrefacción divina. Dios ha muerto. ¿No hueles cómo su cuerpo se descompone? ¿Y quién lo mató? Nosotros, dice el loco. Nietzsche llega con esta idea ahora, y ahora no solamente la razón se vuelve el punto central de la vida misma, de la educación misma, sino que ahora Dios es completamente hecho a un lado, expulsado de las aulas de las escuelas, hecho completamente a un lado de la vida humana. No solamente ya no se cree que Dios existe. De hecho, la pregunta siquiera es si Dios existe o no. La cuestión es si realmente importa esa pregunta. Realmente la pregunta de si Dios existe es importante o no. Cuando pensamos en la educación, hermanos, podemos notar que la escuela moderna no se libra de la influencia del pensamiento moderno. No puede escapar de su contexto, no puede escapar de esta realidad. La educación se ha convertido en un bastión de difusión del pensamiento moderno anticristiano. Tenemos que decirlo como es. La forma en la que más se ha diseminado la idea del loco, de que Dios está muerto, es precisamente a través de la educación, a través de la escuela. La pregunta es cómo usted, como un educador cristiano, puede ser un elemento contracultural en ese tiempo. Cómo usted ahí, cuando se para frente al grupo, puede luchar contra esta corriente que durante muchos años se ha vuelto cada vez más fuerte. Hoy, en la época posmoderna, ya no es solo la razón la que determina las cosas. De hecho, ya la razón ni siquiera es tan importante. Hoy, en la era posmoderna, la cuestión básica es lo que tú sientes, eso es la verdad. Y entonces hoy, en la era posmoderna, hermanos, de la educación, ya no importan mucho las verdades objetivas. Todo lo que importa son los pensamientos subjetivos. Y tenemos a gente pensando que lo más importante es lo que sienten. Que de hecho, todo está determinado en base a lo que sentimos. Y creemos que la verdad depende de esto. Déjenme darles un ejemplo simple de ello, muy obvio. Si tú naciste con un cuerpo biológicamente masculino, pero sientes que eres una mujer, entonces, desde la perspectiva posmoderna, eres una mujer. Porque ahora es precisamente lo que sientes
lo que determina la verdad. Mis hermanos, entonces, ¿qué requerimos? Requerimos volver a la esencia de todo, a la esencia de todo. Requerimos volver a lo básico de lo básico. Es decir, tenemos que volver a los fundamentos simples del pensamiento cristiano, que durante muchos años gobernó la cultura. Y todo empieza aquí en Génesis capítulo 1. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios los crea de esta forma y les entrega la instrucción de sojuzgar la creación, de gobernar la creación, de desarrollar la creación. Ahora, hermanos, ¿qué significa que el hombre sea hecho a la imagen de Dios? Pueden haber muchas respuestas. La más común es que en el aspecto moral reflejamos a Dios, lo cual esto es cierto, en parte. Pero es mucho más amplio que esto. De hecho, hermanos, desde la construcción del idioma bíblico, que es el hebreo, la idea de imagen de Dios significa básicamente que la única razón por la cual el ser humano puede gobernar y desarrollar la creación es porque es imagen de Dios. En pocas palabras, la forma no única, pero sí principal en la que usted y yo reflejamos a Dios es precisamente ejerciendo dominio sobre la creación. Dominio sobre la creación. Dios crea al hombre para gobernar la creación. Sin embargo, y perdón que yo vaya un poco rápido con esto, sin embargo, no todo quedó ahí. Génesis 3. El ser humano escucha otra voz distinta a la de Dios. Génesis 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Serán abiertos vuestros ojos. Interesante. Hermanos, ustedes son educadores cristianos en una escuela cristiana. Normalmente, cuando la gente, incluso creyentes, ven nuestros esfuerzos por tener una escuela que sea fiel al Evangelio, fiel a la Escritura, se nos acusa de algo, de intentar meter a nuestros chicos a una burbuja. Creemos que los esfuerzos de una escuela cristiana son para evitar que nuestros niños se topen con la realidad de este mundo. Los queremos en una burbuja. Es lo que la serpiente dijo, ¿no? Sus ojos son cerrados, hay que abrir sus ojos. Pero hermanos, de hecho es lo contrario. Permítame explicar esto, es lo contrario. Cuando usted y yo como creyentes intentamos plasmar la cosmovisión bíblica a lo que hacemos, no estamos encerrando a los chicos en una burbuja. Todo lo contrario. El cristianismo es anti-burbuja. Lo que hacemos es reventar la burbuja en la que ya viven. ¿Por qué? Porque en este mundo no hay múltiples verdades, no hay múltiples realidades, solo hay una: la verdad de Dios. Cualquier pensamiento fuera de la verdad de Dios es una ilusión. La burbuja está ahí. Ellos viven en la burbuja. El cristianismo es anti-burbuja. Revienta la burbuja cultural y nos permite ver el mundo como realmente es. Porque la única forma de ver el mundo como realmente es ver el mundo desde la perspectiva de Dios. La serpiente promete lo que no podía dar. Serán abiertos vuestros ojos. Lamentablemente, Adán y Eva creen la mentira de la serpiente. Ambos escuchan esta voz, ambos creen la mentira, y el ser humano entonces ya no intenta gobernar la creación en sometimiento a Dios. Ahora los humanos intentan un golpe de estado. Génesis 3. Quieren destronar al rey y quieren ocupar ellos el trono. Hacen a un lado al rey, un golpe de estado, y entonces la perspectiva del mundo, del ser humano, ha sido afectada por la caída en pecado. En lugar de ver el mundo como Dios lo creó, en lugar de contemplar nuestra existencia dentro del marco de lo que Dios ha creado, ahora el ser humano mira las cosas desde múltiples puntos de vista, menos desde Dios. Múltiples cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión, hermanos? Y quizás es una palabra que usted ha oído antes, pero permítame reenfocarla un poco. Voy a decir esto: la cosmovisión no es otra cosa más que religión. Ahora, sé que todos hemos escuchado que la religión tiene un cierto tono negativo. ¿Quién no escuchó la frase:
Dios no quiere religión, Dios quiere relación. Tan popular en los eventos de jóvenes, ¿no? Y demás. Bueno, eso es falso. La palabra religión, que normalmente suelen algunos teólogos conectar con la palabra religare, que significa reunir, religar, o volver a establecer, me parece que es inapropiada. De hecho, la forma más común en el latín, de hecho, parece ser que la palabra viene de la palabra religere, no religare. Y religere significa, hermanos, releer. O en otras palabras, interpretar. La religión son los lentes que nos ponemos para interpretar la vida. Usted vio la pandemia, experimentó la pandemia. Dependiendo de los lentes que se ponga, usted podrá decir algo como: la madre naturaleza estaba harta y nos castigó. O podrá decir: el Dios soberano sigue en su trono, gobernando y dirigiendo todo para su gloria, aunque no pueda comprender sus propósitos. Depende, ¿no? Depende de cómo usted vea. Usted se va a parar en el aula de clases, cuando regresa a clases, en el salón con sus chicos, y solo hay dos cosas, solo hay dos formas de ver esto. O verá su trabajo y verá a los chicos con los lentes de la religión correcta, o los verá con los lentes de la religión incorrecta. No hay más. En este mundo solo hay dos religiones, dice Peter Jones: la falsa y la verdadera. No hay más. No hay más. Entonces, ahora, lamentablemente, por la caída, el ser humano ya no ve el mundo como Dios lo ha formado. Si ustedes son pacientes conmigo, ya verán cómo llega esto como liderazgo. Si ustedes son pacientes conmigo. Ahora, la gran mentira que cree el ser humano es que él es autónomo. Y ahora, para el mundo, hermanos, y para la gente en general, aún para los cristianos, debido a la caída, los debates políticos, educativos, de salud y otros, nada tienen que ver con Dios. Nada tienen que ver con Dios. Política y fe, no. Mezcla peligrosa, ¿no? Creemos que no hay nada que decir ahí. Educación y fe, nada. Y hermanos, yo quiero decir una cosa aquí, con sumo cuidado y respeto. No debemos creer que una escuela cristiana es cristiana por tener cristianos trabajando ahí. ¿Ok? Eso no la hace cristiana. Hay cristianos por todas partes. Pero una escuela cristiana no se forja porque los trabajadores de ahí sean cristianos. De hecho, siendo estrictos, ni siquiera por orar antes de entrar a clases se vuelve cristiano. Ni siquiera, hermanos, ni siquiera por leer la Biblia en clases se vuelve principalmente cristiano. Lo que hace que la educación sea cristiana tiene que ver con la cosmovisión que abrazamos. Y la cosmovisión, o sea, la religión, lo determina todo. Lo determina todo. Entonces, lamentablemente hemos separado el mundo entonces en dos esferas, debido a la caída, debido al pecado. Ahora, si usted me permite una ilustración de esto, quiero aquí citar a Francis Schaeffer. Francis Schaeffer escribe sobre esto en la época moderna, y él usa este ejemplo que me parece muy apropiado. Imagina usted, hermanos, una casa de 2 pisos. ¿Ok? ¿Dónde está su habitación normalmente? ¿En el primero o en el segundo piso? Normalmente, en el segundo, ¿no? Es lo común. Como usted y yo ya tenemos cierta edad, estará en el primero. Wow. Pero por ahora quizá esté arriba, ¿no? Cuando llega una visita a casa, ¿usted lo hace pasar directamente a su alcoba para que osculque en sus cajones? ¿Dónde lo recibe? En la sala. Ahí que se quede, ¿verdad? Y quizá un poquito a la cocina para que tome agua, pero está ahí. Hay un recibidor, no puede subir. Ok. Francis Schaeffer dice: el pensamiento moderno es así, como una casa de 2 pisos. En el piso de abajo está lo que podemos llamar los hechos. Los hechos. ¿Qué son los hechos? Simple. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Una vez dije esto y había un matemático que me dijo: no, depende, los campos numéricos, no me importa, es 4, ¿no? Y no importa qué tan ateo seas, ¿cierto? Es 4, ¿verdad? No importa qué creas, no importa si crees que Dios existe o no, sabes que 2 más 2 son 4, muy bien.
Schaeffer dice, ese es el piso en el que todos estamos de acuerdo. Se cree que es donde todos podemos dialogar, platicar, los hechos como tal, los medibles, los cuantificables, los comprobables, ahí están. Pero en el piso de arriba, Schaeffer, el mundo moderno dice, ahí arriba están los valores, la fe, la religión, etc. Ahí arriba. Y ahí arriba nadie pasa. Es un asunto tuyo. No bajes tus cajones al primer piso. Eso dice el mundo moderno. Eso que tú crees sobre Dios está muy bien para ti. ¿Te ayuda en la depresión? ¿Está bien? ¿Es terapéutico para ti? Ok, muy bien. Pero no lo bajes a la educación. No lo bajes a la política. No lo bajes a la economía. No tiene nada que ver con ello. Eso es el pensamiento moderno, que aún todavía hasta hoy sigue vigente. Aunque ya estamos en la era postmoderna, aún tenemos aquí los vestigios de este pensamiento. Es lo que hace, distinguir dos mundos, dos esferas, lo que podemos llamar la esfera pública y la esfera privada. En la esfera pública, todo lo que tiene que ver con ciencias, con educación, etc. En la esfera privada, tu fe y tu religión, no las mezcles. Lamentablemente usted y yo hemos crecido en un mundo así, en un mundo que nos enseña a no mezclar las cosas. Si usted, quizá como yo, fue a una escuela pública, seguramente usted notó esto con suma claridad. No se mezclan las cosas. No podemos mezclar fe y educación, fe y ciencias. Entonces los cristianos han aceptado una visión inadecuada del mundo y se han aferrado a este separatismo. El cristianismo se ha desarrollado mirando con sospecha a la cultura, lo que Nancy Pearcey llamó cautiverio cultural. Cautiverio cultural. La cultura y la fe nada tienen que ver. Ok, bueno, esto, hermanos, es en esencia el problema. Llegamos hasta aquí, gracias por su paciencia. Llegamos hasta aquí, aquí está el problema. Esto es lo que pasa, es lo que ocurre. Son unos rayos X de nuestra cultura. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cómo esto debe impactar nuestra forma de pensar? Bueno, el gran tema, hermanos, es que debido a la caída, debido a esta forma dividida que tenemos de ver el mundo entre lo que es privado y lo que es público, esto es mucho más profundo, porque todo radica en que pensamos que hay un área de la vida que es sagrada y una que es secular. Y entonces creemos que lo sagrado se sobrepone, se superpone a lo que es secular. ¿Y qué es lo sagrado? El culto dominical, leer tu Biblia, cantar un salmo por ahí, ¿no? Orar, eso es lo sagrado. Pero lo secular es tu trabajo, por ejemplo, ser maestro. Ser maestro, ¿qué tiene que ver? ¿No acaso es mejor ser pastor? Los pastores vamos primero al cielo, ¿no? ¿No acaso ser pastor es mucho mejor que ser maestro? Vaya, aunque usted ahora seguramente pensará, no, ¿cómo cree? No podemos negar que en el desarrollo de la iglesia sí se ha creído esto. Que los trabajos eclesiásticos son mucho mejores que cualquier trabajo en la vida. En el siglo XVI, en los tiempos de la Reforma, había una palabra para esto. Hablaremos de ello en la siguiente charla. La palabra vocación. La palabra vocación, solamente, o vocatio, o vocare en algunos casos, solo se usaba para los trabajos eclesiásticos, para los sacerdotes, obispos, etc. Para los demás no se usaba en ningún sentido. No era valioso. Porque la palabra vocatio o vocación significa llamado de Dios. Es un llamado. Dios llama. Dios llamó al sacerdote para ser sacerdote. Dios llamó al obispo para ser obispo. Pero Dios llamó al zapatero para ser zapatero. Dios llamó al agricultor para ser agricultor. Dios llamó al maestro para ser maestro. Ahí está el asunto de diferencia. Martín Lutero fue el primero en usar el término vocación para todo trabajo realizado bajo el sol. Para cualquier cosa que se haga en este mundo, él utilizó el concepto de vocación, asumiendo que todo lo que hacemos, hermanos, es un llamado de parte de Dios. Sí, como Dios llama al pastor, también Dios llama al maestro. Lo que yo quiero decir con esto es que usted, en su salón de clases,
ha sido llamado, hermano, hermana, a cumplir un rol dentro del plan eterno del Señor. Que usted ahí en su salón de clases ha sido llamado y llamada para cumplir el rol que Dios le ha encomendado. Dios le llamó para ser maestro. Así como Dios llama a un pastor, Dios te llamó a ti para ser maestro. Es tu llamado, es tu vocación. Hablaremos de esto con mayor detalle en la siguiente charla. Pero ahora bien, cuando pensamos, hermanos, en todo esto, esta división y demás, no podemos ignorar los peligros. ¿Y cómo se ha visto esto con la iglesia y con la educación? Por ejemplo, cuando pensamos en esta forma de ver el mundo dividida, ahora la iglesia ya no está muy interesada en los problemas sociales. La misericordia, la ayuda, no parece ser algo fundamental. Hemos creído que el trabajo de los diáconos, los que somos presos, el trabajo de los diáconos es levantar ofrendas y contarlas. Aunque ese no fue el modelo del Nuevo Testamento. Entonces, vaya, hemos dejado de lado esta parte porque creemos que eso no es vital. Y cuando hay una actividad en la iglesia y quieres invitar a alguien a la iglesia y tú quieres dar comida para esos invitados y tú, no falta alguien que dice, no, si damos comida, solo vendrán por la comida. Y yo digo, que vengan por la comida, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué importa? Tendemos a pensar que eso, el alma importa, el cuerpo no. El alma importa, el cuerpo no. Y vamos a los pobres que con nuestra Biblia bajo la axila, pero no con pan. Ese es el gran problema. La iglesia comienza a distanciarse de los problemas sociales. Ya no se promueve además el desarrollo intelectual ni artístico. Hermanos, el cristianismo nunca ha promovido la mediocridad. Nunca, todo lo contrario. Donde el cristianismo llega, la cultura mejora. El cristianismo mejora la cultura. No la destruye, no la hace añicos. La mejora. El cristianismo mejora a la cultura. Además, por supuesto, cuando tenemos esta visión, no vemos importante, no vemos como vital redimir ciertas áreas de la creación. Por ejemplo, la educación, la escuela. ¿Cómo de este gran plan podemos pensar en nuestro llamado para redimir y transformar el área de la educación? Por supuesto, además, una visión así es un tanto fatalista. Pensar que lo espiritual, lo sagrado, es mucho más valioso que lo secular y material nos da una visión fatalista. Básicamente, muchos cristianos piensan esto. Creo en Jesús, me porto lo suficientemente bien durante mi vida, aguanto el sufrimiento de este andar, espero que el dulce beso de la muerte me alcance y puedo ir al cielo a disfrutar de sus delicias. Es una visión muy fatalista, en la que la muerte parece ser el fin esperado. No es el plan del Señor. Lo eterno se ha hecho presente con la venida de Cristo. Lo que estaba reservado para el futuro es una realidad presente para nosotros. Por eso decimos que los creyentes somos gente que vive en tensión entre el ya y el todavía no. Ya estamos viviendo el futuro, aunque aún no plenamente. Esa visión separatista de la vida es totalmente fatalista. Entonces terminamos pensando que los ministerios clericales son más importantes que todo lo demás. Bueno, todo esto, hermanos, un análisis del problema. Volvemos a la pregunta. Bueno, ¿qué tiene que ver esto, pastor, con liderazgo? Decíamos al principio que yo quería hablar de la esencia del liderazgo. Y la esencia del liderazgo es esta. ¿Quién soy yo? ¿Y para qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿Y para qué estoy aquí? Como respondas a estas preguntas, dirigirá toda tu vida. Tu vida profesional, tu vida familiar, tu vida ministerial, será dirigida por cómo respondas estas preguntas. Si tú crees que existes para ser feliz y todo lo que importa son tus sueños y metas individuales, vivirás en función de esto. Vivirás en función de esto. Si tú crees que eres el resultado del azar cósmico, la vida pierde sentido. ¿Qué importa la vida? Nada tiene propósito.
¿quién soy yo y para qué estoy aquí? Esa es la esencia del liderazgo, responder esas preguntas. Y podemos decir de inicio esto: yo soy imagen de Dios, creado para reflejar la gloria de mi Señor en todo lo que hago. Creado para reflejar la gloria del Señor en todo lo que hago. Abraham Kuyper dijo una vez: no hay una sola pulgada cuadrada en todo el dominio de la existencia humana en el que Cristo, soberano de todo, no coloque su bandera y reclame: mío. Todo es del Señor. Todo es del Señor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Todo es del Señor. La escuela, la educación, la política, la ciencia, todo es del Señor. Entonces, hermanos, aquí solamente hemos reflexionado sobre esto. En de charlas seremos más específicos con algunas cosas, pero de inicio, hermanos, entonces, por favor, no nos quedemos con la idea de que nuestro trabajo docente, el trabajo como maestros, no tiene ningún impacto en lo eterno. Lo que tú haces hoy impacta eternamente. Tu trabajo, más allá de proveer un salario para ti, más allá de eso, tu trabajo es parte de un plan mucho más grande. Debes contemplar tu trabajo, tu vocación dentro del proyecto de Dios, dentro del plan más grande del Señor. Dios ha decidido extender su reino por medio de usted. El salón de clases debe convertirse en un santuario en el cual Dios sea exaltado. Debe convertirse en un santuario en el cual Dios sea exaltado. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Esa es la pregunta. Y quizá la pregunta más difícil. Estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? Supongo. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo damos gloria a Dios en el salón de clases? ¿Cómo convertimos el salón de clases en un santuario? Mis hermanos, todo depende de cómo veas la realidad. ¿Qué materia das? ¿Matemáticas? ¿Inglés? ¿Geografía? ¿Español? No sé, lo que sea que des. ¿Cómo eso da gloria al Señor? Permítame ir cerrando con esto. ¿Para qué existe la escuela? ¿Para qué piensan ustedes? Para aprender. ¿Qué existe la escuela? Para aprender, para educar. Para aprender. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Maestros? ¿Maestras? Para preparar a niños jóvenes para lo que vayan a realizar. Muy bien, para prepararlos para el futuro. Muy bien. Permítame proponerles una definición simple del propósito de la escuela. La escuela existe para que los chicos conozcan a Dios. Sí. La escuela existe para que nuestros estudiantes conozcan a Dios. Y lo conocerán a través del estudio del lenguaje, de las ciencias, de las matemáticas. Todo esto revela el Señor. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Una forma poética para decir que toda la creación revela al Señor. La escuela es una excusa para que los chicos conozcan a Dios. Sí, todo revela al Señor. Porque ellos pueden aprender muy bien biología. Pero ¿de qué servirá aprender biología si no entienden quién fue el diseñador del cuerpo? ¿Quién fue el diseñador de toda la creación? ¿De qué servirá una biología separada de Dios? Tenemos que aprender, hermanos, a entender que toda área de formación educativa es un canal, un camino para que ellos conozcan a Dios. Conozcan a Dios. Para eso existe la escuela, para que ellos puedan conocer al Señor. Colosenses 1:20. Y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo
todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios tiene una perspectiva muy alta de la creación. Él se revela por medio de ella. Quisiera, por favor, leerles Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, ¿y qué es todo? Todo. El concepto griego de todos, no el Testamento se escribió en griego, pantos, tiene que ver, hermanos, con el todo universal. Y particularmente todo en el cosmos. Todo, Pablo dice si pues coméis o bebéis, haciendo referencia a la discusión que había en Corinto sobre si debían comer o no lo sacrificado a los ídolos. Hablando de eso, Pablo usa sus ejemplos. Pero la palabra todo en griego es un concepto totalmente abarcativo, hermanos. Dormir, despertar, caminar, hablar, pensar, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Quizá podrías creer, bueno, entonces ya sé qué debo hacer. Tal vez si yo pongo a Marcos Witt todo el día en el salón de clases, estoy haciendo lo que debo hacer. No te confundas. Martín Lutero decía algo muy interesante. El zapatero cristiano no da gloria a Dios por ponerle un crucifijo al zapato, sino por hacerlo de calidad y no robarle al cliente. La excelencia en lo que hacemos, la excelencia en todo lo que hacemos, ha de dar gloria a Dios. Mi trabajo como docente debe ser un testimonio de la grandeza y la excelencia de Dios al que sirvo. Debe ser un testimonio, una proclamación de cuán excelente, cuán asombroso es Él. Entonces, hermanos, a diferencia del mundo, la cosmovisión cristiana, la religión cristiana, unifica la realidad. Todo lo que hacemos debe ser hecho como un ministerio. Estamos todo el tiempo, hermanos, ante los ojos del Señor. Hay un concepto que se usaba por los teólogos de la antigüedad, que fue el concepto de corandeo. Corandeo significa cara de Dios. Y básicamente la idea es que usted no hará un trabajo de excelencia porque le vigila la lectora, sino porque usted está ante el rostro de Dios. Cuando usted llega al aula, no son los niños los primeros en llegar. Dios está ahí. Y Dios está supervisando su trabajo. ¿Y usted dará clases en oposición a Dios o en sometimiento a Dios? ¿Usted dará clases para darse gloria a usted mismo o dará clases para dar gloria a Dios? No hay otra opción. No hay punto neutral. El cristianismo no cree en la neutralidad. O es para el Señor o es en su contra. No hay punto para la neutralidad. Entonces, debemos reclamar todo para el Señor porque vivimos en el mundo del Señor. Entonces, hermanos, si usted me pregunta cuál es la esencia del liderazgo, yo le diría a usted, la esencia radica en cómo fuimos hechos y para qué fuimos hechos. Fuimos hechos a la imagen de Dios para dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Mira, puede ser excelente, fantástico, influyendo en los demás. Te pueden seguir, puede ser inspirador para los demás. Pero en tu perspectiva, si en tu perspectiva Dios está ausente, no hay más que un ciego guiando a otros ciegos. Tú y yo como creyentes estamos fuera de la burbuja. Fuera de la burbuja. El cristianismo nos permite ver la realidad. ¿Cómo la llevarás tú, hermano, hermana, a tu salón de clases cuando vuelvas? ¿Cómo tus chicos podrán asombrarse del Dios que tu materia revela? ¿Cómo podrán asombrarse ellos del Dios que se revela en las matemáticas, el español, la biología, el inglés? ¿Cómo se asombrarán ellos de ese Dios? Esta es la esencia de ser lo que somos. Si tú le quitas algo a la esencia, ese algo deja de ser
lo que se supone que debe ser. Quítale el concepto de imagen de Dios y su gloria al liderazgo, y eso no es más que un cuerpo vacío. Un cuerpo vacío. Así que, hermanos, Corande, hacemos todo para la gloria de Dios. Oremos, oremos. Señor, te damos gracias por esta breve reflexión. Te pedimos que nos edifique y nos inspire con tu verdad a buscar la excelencia en el aula para tu gloria. Ayúdanos a consagrar nuestra vida y vocación a ti. Señor, no permitas que recluyamos el cristianismo a una actividad semanal dominical, sino que podamos llevar nuestro cristianismo a todas las áreas de nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a esta importante labor para extender tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.